Fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, todos los demócratas venezolanos amanecemos con un alivio, ciertamente, con un respiro, ¿no? Con una lucecita encendida, ¿no? Hay gente que dice que es más importante encender una vela que maldecir la oscuridad. Bueno, en estos tiempos aciagos, en estos tiempos en que el gobierno ha enfilado todas sus baterías a destruir la esperanza de los venezolanos, a construir desesperanza, y en estos momentos en que desafortunadamente el liderazgo político partidista ha estado ausente de su propia responsabilidad, porque ¿cuál es su responsabilidad? Construir certezas allí donde el gobierno pone confusión, construir claridad allí donde el gobierno pone oscuridad. Lamentablemente, repito, el liderazgo político partidista no ha estado hasta ahora a la altura de esa responsabilidad, a pesar pues de los múltiples llamamientos, señalamientos, planteamientos hechos desde la sociedad civil. Ustedes han escuchado en este programa a los educadores y a los obreros, a los sindicalistas y a los empresarios, a los académicos y a los líderes de las comunidades populares, haciéndose las preguntas y aproximándose a las respuestas necesarias en esta hora complicada. Bueno, déjenme decirles que ayer hubo un evento extremadamente importante. La asamblea de la sociedad civil en el aula magna de la UCB fue un rotundo éxito. Fue un éxito descomunal, no solamente porque se llenó hasta las banderas el recinto diseñado por Carlos Raúl Villanueva. Bajo las nubes de Calder bulló la energía de la sociedad civil pidiendo cambio, pidiendo democracia, pidiendo libertad. Fue un evento, repito, con las voces de los más diversos sectores de la sociedad venezolana, sin sectarismos, no solamente desde el punto de vista social, porque estuvieron todos los sectores, sino también desde el punto de vista político. No hubo ningún tipo de descalificación hacia ningún sector opositor. Hubo sí un llamamiento a construir unidad y a luchar desde la base de la pirámide, desde la realidad de los venezolanos, por unidad y cambio. Una de las personas que estuvo allí fue el destacado investigador venezolano Luis Bravo Jáuregui. Luis Bravo Jáuregui va a ser protagonista hoy también de otro evento muy importante allá en la Universidad Central de Venezuela. Él es pilar de una iniciativa que se llama Memoria Educativa Venezolana. Memoria Educativa Venezolana es un esfuerzo, un proyecto que tiene 670 semanas, óigase bien, 670 semanas, si mal no es mi cuenta, llevándole el pulso a los indicadores del tema educativo en nuestro país. Tema crucial, porque cuando uno dice yo quiero una Venezuela con democracia, quiero una Venezuela con libertad, quiero una Venezuela con calidad de vida, quiero una Venezuela del primer mundo, entonces estás hablando básicamente de eso, de una Venezuela con educación y con educación de calidad. Bueno, de ese esfuerzo es Luis Bravo Jáuregui uno de los protagonistas y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Quisiera plantearte 3 temas para esta breve conversación. En primer lugar, tu apreciación, tu evaluación del evento de ayer en el aula magna. En segundo lugar, que nos expliques a todos, a la audiencia de Radio Caracas Radio y de la Fuerza
es la Unión, qué es la memoria educativa venezolana, que va a presentar su informe anual hoy. Y en tercer lugar, el perfil del evento que hoy tendrá lugar en la Universidad Central. A propósito de este informe de la memoria educativa. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chuo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, la verdad es que el evento de ayer, además de lo que tú generosamente has dicho, cabe decir que esperanzados, chicos, estamos esperanzados. Yo creo que fue un evento magnífico. Yo, por supuesto, es difícil que pueda dar una visión global porque mi profesión, pues, más bien se ataca a ver algunos problemitas en perspectiva de totalidad. Pero, chicos, yo quiero destacar de ese acto algo verdaderamente importante. Y es que a mí personalmente me preocupaba mucho la salud de ese evento, sobre todo cuando vi el tamaño del asunto, cómo se fue moviendo la energía que tuvo ese evento allí en el aula magna. Y la verdad me preocupaba muchísimo el comportamiento de los sectores oficialistas, y que tengo que decirte que fue impecable. Ciertamente en ese evento buena parte del oficialismo que uno conoce en la universidad pasó por ahí, estuvo pendiente de lo que ocurría, porque ciertamente, y hay que decirlo, el oficialismo en la universidad, si bien ha tenido algún comportamiento, todos nos recordamos el allanamiento de la universidad con la toma del Consejo Universitario, y hemos visto los episodios que han ocurrido en la propia aula magna, como fue aquel infausto momento en el cual en un evento cultural tiraron una bomba lacrimógena por el ducto del aire acondicionado de la aula magna. Pero bueno, todas esas cosas, pero ¿cómo uno puede verlo en vivo y directo cuando estos compañeros, esta gente que son tan universitarios como uno, empiezan a entender que viven en el mismo país y que esto no puede seguir? Y un evento como esto tiene que cambiar. Resultó también atractivo para una parte importantísima del oficialismo universitario. Y yo tengo que decirlo, el brillo en la mirada de esos compañeros que pasaban por el aula magna fue una cosa que había que vivirlo. Bueno, y bueno, hoy en la prensa nacional, muy generosamente también, hay reseñas magníficas de ese evento, y bueno, la propia Asociación de Profesores de la Universidad Central, que fue la convocante, ella está haciendo las relaciones, se están haciendo las colecciones de referencia, toda esa cosa. Nosotros en la memoria educativa venezolana, precisamente que esa es una de nuestras tareas, nosotros vemos, si nosotros evaluamos el impacto público de las cosas educativas, de la educación, pues de la cosa educativa, y ciertamente va a ser un tema. Ya recogimos la cantidad de flyers que hizo las distintas organizaciones. Nosotros coleccionamos casi 40 llamados a ese evento, muy diversas, desde organizaciones sociales, organizaciones universitarias, gremiales, los sindicatos, oye, que la verdad se portaron como dioses. La verdad, el movimiento sindical se portó grandiosamente. Y bueno, hicimos, pues, en memoria de lo que hacemos, y daremos cuenta ahorita, el viernes daremos cuenta de eso. Bueno, coleccionamos todas esas cosas, que eso es, en definitiva, lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos 3 vertientes de trabajo. Nosotros hacemos permanentemente, le cogemos el pulso a la opinión pública, digamos, el componente educativo de la opinión pública, en la prensa, en las redes sociales, en los eventos que van ocurriendo, y lo ponemos todo eso en una base de datos. De esa base de datos nosotros vamos haciendo un reporte semanal por intermedio de un blog.
Y eso lo llamamos el seguimiento del impacto de la educación en la opinión pública. Bueno, por supuesto que en el día de hoy y esta semana eso del aula magna va a ser fundamental. Pero nosotros también hacemos una cosa que es precisamente lo que vamos a reportar esta tarde, porque nosotros somos una línea de investigación de toda regla, pues decir que nosotros estamos inscritos en la unidad de investigaciones de la Escuela de Educación, y tenemos una línea, una representación ahí, y nosotros, hacia nuestro corazón, el punto más duro de nuestro trabajo es analizar la información pública sobre educación, sobre todo las memorias y cuentas de los ministerios, básicamente del Ministerio de Educación Básica. Y ahí producimos nosotros un reporte anual sobre el estado de la educación. Eso es algo, ya tú me preguntaste sobre la memoria como proceso, eso es algo que en la Escuela de Educación se ha venido haciendo desde hace mucho, por lo menos 40 años, donde los profesores en su actividad cotidiana le han venido agarrando pues eso que llaman pues el pulso, el estado de la cuestión educativa por intermedio de sus indicadores fundamentales, principalmente los asociados a la escolaridad, porque nosotros pensamos que la educación es un mundo muy importante, pero en términos de lo popular, en términos de las necesidades de la gente para vivir mejor, la educación donde mejor se manifiesta es precisamente la institucionalidad escolar. Y entonces eso ahí lo que nosotros cuidamos de la salud del sistema educativo escolar, y la cuidamos, bueno, produciendo la información necesaria para que la gente gobierne mejor la educación, para que el ciudadano que se ocupa y que se preocupa por la educación pueda tener una información razonable, una información que sea pública, que sea gratuita, que sea que esté ahí, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros. También nosotros se hace una cosa en la memoria que yo creo que es muy importante, se está haciendo desde hace bastante tiempo. Es un seminario que nosotros tenemos allá en la escuela, es un seminario que llamamos nosotros libre libérrimo, en donde va la gente que está haciendo tesis, la gente que tiene preocupaciones, la gente de los sindicatos, de la universidad y de fuera de la universidad, que les preocupa la formación de su gente. Nosotros tenemos ahí una puerta abierta, eso que llaman extensión, eso que llaman la conciencia crítica, si la universidad como conciencia crítica de la sociedad. Bueno, nosotros lo expresamos en una reunión de profesores de muy alto nivel, desde gente, doctores, postdoctores, con trabajadores de la Universidad Central, pues que nos reunimos ahí. En este caso ahora nos estamos riendo los jueves en la tarde. Nos reunimos. Luis, te agradecemos profundamente, hermano. Se nos fue el tiempo en la radio muy rápidamente. Era el doctor Luis Bravo Jáuregui, pilar del proyecto conocido como Memoria Educativa Venezolana. Si usted está interesado no solamente en la educación como proceso, sino en Venezuela como país que es necesario rescatar, entienda que ese es un dato muy importante. Cualquier información que usted quiera obtener sobre lo que pasa alrededor de la educación y en la educación misma, puede simplemente poner en cualquier buscador Memoria Educativa Venezolana y le va a salir este enjundioso trabajo. Son 670 semanas llevando el día a día de lo que pasa en la educación en nuestro país. La cita entonces sería hoy, miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana en la Sala Francisco de Miranda, la antigua Sala E de la Biblioteca Central de la UCB, donde se va a presentar el informe anual de la Memoria Educativa Venezolana. No puedo cerrar este primer segmento del programa sin hacer referencia a una pérdida importante que tuvo el país el día de ayer. Miren, yo sé que puede haber maneras más elocuentes para referirse a la biografía de este ilustre venezolano. Déjenme referirles lo que fue mi vivencia. Yo era un niño pobre, un adolescente pobre que vivía en Caricuao y que
con esfuerzo conseguía para trasladarme hasta un espacio, una institución pública, que no me exigía ponerme boina ni franela para entrar en ella, llamada la Cinemateca Nacional, donde se ofrecían no solamente, donde no se ofrecían películas de propaganda, ¿no? A favor de tal o cual sistema político o ideológico, sino que había una amplia oferta del arte, del cine como arte, con distintas visiones, con distintas perspectivas, cosas que yo jamás hubiese podido lograr si no hubiera sido por la existencia de esa institución. Pero no solamente era eso lo que había, sino que cuando estaba terminando cuando había terminado la película, antes de que se prendieran las luces, se escuchaba desde el fondo del salón una voz gangosa que decía: no se vayan, que al final habrá foro. Esa era la voz de Perán Ermini. Perán Ermini, a través de esos foros en la Cinemateca Nacional, por lo menos a mí, y estoy seguro que a centenares, a miles de personas, nos abrió las puertas de lo que era la reflexión crítica a propósito del arte. Así lo destaca hoy la primera plana del diario El Nacional. Perán Ermini, artista plástico, docente, crítico, curador de arte e investigador, falleció a los 89 años de edad. Imperturbable defensor de la disidencia, trascendió en su defensa por la libertad de expresión, de creación y de pensamiento. En su última exposición presentó 98 piezas de técnicas mixtas sobre papel. Ese es el artista, ese es el crítico, ese es el ciudadano que ayer nos dejó. Perán Ermini, paz a sus restos, mi solidaridad a sus familiares y amigos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. En el país donde gobiernan los vagos, trabajar es un delito. Eso parece ser pues la moraleja de lo que está ocurriendo en las últimas horas en nuestro país. El gran titular del diario La Verdad de Maracaibo, gran titular de apertura, es el siguiente: presos productores que llevaban queso. Sí, se transformó en noticia de primera plana la denuncia que hizo aquí ayer en la madrugada el productor agrícola Chara Melgarejo acerca de lo ocurrido en el puente María Nieves en Apure. También ocupa esto un espacio importante en la primera plana del diario El Nacional. Guardia Nacional Bolivariana despojó a ganaderos de 100 toneladas de queso, los atacaron con lacrimógenas. Es la manera como titula, repito, el diario El Nacional esto. Pero cosas como esta, es decir, el que los productores, el que los trabajadores sean agredidos, ocurre no solamente allá en Apure, al sur de nuestro país, no, resulta que al norte, resulta que en pleno mar también son agredidos los venezolanos que producen alimento, los venezolanos que se esfuerzan, que se desvelan, que arriesgan sus vidas para producir alimento. Ahora no estamos hablando de los productores agropecuarios de Apure, estamos hablando de los pescadores de Margarita. Los pescadores de Margarita enfrentan un doble peligro, porque si no los asaltan los malandros en tierra, los asaltan los piratas en el mar. Eso pasó nuevamente, porque no es primera vez que ocurre, eso pasó nuevamente en la isla de Margarita, y bueno, hubo la atención rápida, solícita, solidaria del gobierno de Nueva Esparta, que como ustedes saben encabeza Alfredito Díaz. Tenemos en línea a Henry Jaspe. El abogado Henry Jaspe es precisamente el director de seguridad de la gobernación de Nueva Esparta. Henry, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos qué ocurrió, cuáles son los antecedentes de eso que está ocurriendo y bueno, qué se está haciendo para darle apoyo a estos productores, a estos pescadores margariteños. Te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a tu radio escuchas. Efectivamente, como lo señalas, el día de ayer pudimos acudir a una manifestación que llevaban a cabo trabajadores del mar, que habían sido víctimas de los piratas, como lo ha señalado también. Estos piratas, un grupo de unos 6 antisociales que portaban armas de fuego, escopetas y pistolas, pues atacaron a estos pescadores, específicamente en la zona de Punta de Tigre, al norte del estado de Nueva Esparta, cercano a lo que es el municipio Península de Macanao, y lo despojaron de 5 motores. No solamente lo despojaron de los 5 motores, robaron sus alimentos, sus celulares, y hirieron a 2 pescadores, uno con un disparo en la cabeza, otro con un disparo en la espalda que afectó su pulmón. Estas personas se encuentran en un estado delicado. Acudimos y mientras nosotros nos encontramos allí, Chuo, en esa tranca que hacían estos trabajadores del mar en la zona de Tacuantar, se reunían en un hotel 5 estrellas los efectivos del SODINE, presentando un plan de seguridad fracasado y un plan de seguridad que sencillamente no escucha el clamor popular. Estamos conversando con el abogado Henry Jaspe, director de seguridad de la gobernación del estado de Nueva Esparta. Henry, esta situación de los ataques de los piratas es recurrente, no solamente en Margarita, también en la costa de Sucre e incluso en Anzoátegui. Yo he recibido denuncias concretas de venezolanos que son asaltados en alta mar, les quitan sus pertenencias, les quitan
los motores y muchas veces los dejan a la deriva en el mar, y algunos van a dar a la costa de Falcón, allá es donde pueden ser rescatados. ¿Qué ha hecho, qué hace, si hace algo, repito, esa estructura? Porque uno hasta se pierde, ¿no? Uno pregunta, bueno, ¿y cuál es la estructura del Estado que da garantías acá? Que si el SODI, que si el REDI, que si una gran cantidad de siglas y de nombres, pero al final no hay eso que la población necesita, que es ese servicio público llamado seguridad. ¿Qué pasa con los guardacostas? ¿Qué pasa con quienes tienen que defender la soberanía venezolana en nuestros mares? ¿Cuál es la respuesta? Si hay alguna respuesta por parte del gobierno nacional. Bueno, Jesús, el año pasado tuvimos la lamentable cifra de 2 pescadores muertos precisamente por estos ataques, el último en noviembre del año 2017. Recientemente, hace 3 días, fueron robados 11 motores con la misma circunstancia en la misma zona, y eso el SODI estableció desde hace tiempo lo que ellos denominan 9 cuadrantes de seguridad marítima en el estado de Nueva Esparta. 9 cuadrantes de seguridad marítima que tan solo cuentan con una lancha para acometer toda la estructura y toda la geografía del estado de Nueva Esparta, por lo que desde el inicio es un plan insuficiente, un plan incoherente y que no da la cobertura necesaria. Por eso es que los antisociales sencillamente actúan con la mayor de las impunidades, y hay que entender, tú que eres activista social, lo que significa el drama del robo de un motor. Un motor cuesta cercano a 700 millones de bolívares, y robarle un motor a un pescador es sencillamente no solamente acabar con la economía del estado de Nueva Esparta, es acabar con la vida de estos ciudadanos, que no van a encontrar manera de volver a retomar su faena. Ante eso, nosotros contamos con una estructura en la gobernación del estado de Nueva Esparta de 22 prefecturas que componen los 11 municipios del estado de Nueva Esparta, y hemos trabajado con lo que son las cifras negras de criminalidad. ¿Y por qué hablamos de cifras negras de criminalidad? Porque sencillamente la mayoría de las personas no denuncia. El estado de Nueva Esparta es un estado en el cual hemos detectado a través de ese programa más de 60 bandas criminales que están enquistadas en el estado, que conforman un gobierno paralelo, que conforman un gobierno del crimen y que someten al mayor de los miedos a esta población. El SODI, el REDIMAIN y toda esa cantidad de siglas que tú mencionas, sencillamente no se han sentado con la gobernación, no escuchan al pueblo, y el pasado sábado reciente tuvimos la oportunidad de una invitación del viceministro Palencia Ortiz, invitación a la cual acudimos en nombre de la gobernación del estado de Nueva Esparta, y ellos señalaba el propio viceministro que el estado de Nueva Esparta era uno de los 5 estados donde mayor criminalidad existía. Ante eso, propuso el viceministro que cesaran los puntos de control o alcabalas, que sencillamente abrieran las puertas de los despachos y se comunicaran con el pueblo, con las autoridades, y que en conjunto se lograra una actividad que lograra frenar esta inseguridad. Con sorpresa vimos que el día de ayer se celebró la presentación de un plan de seguridad que básicamente se compone en llenar de alcabalas al estado de Nueva Esparta, alcabalas que no aportan ningún tipo de freno a esta inseguridad y que no escuchan al pueblo, no escuchan a los pescadores, mientras ellos, te insisto, están en un hotel 5 estrellas haciendo presentaciones en computadores sobre cifras, sobre planes. Sencillamente el pueblo está sufriendo el embate de esta inseguridad. Estamos conversando con el abogado Henry Jaspe, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado de Nueva Esparta. Por fin, aleluya, Dios mío, por fin un funcionario, un alto funcionario, da con esta claridad y esta crudeza informaciones como las que está dando Henry Jaspe. Existe en la isla un gobierno paralelo del AMPA. 60 bandas articuladas ejercen un gobierno paralelo. Lo dice el director de Seguridad Ciudadana, y eso es honestidad, y eso es claridad. Ahora, ya para cerrar, Henry, yo conozco la isla, y yo conozco la isla no solamente por la belleza de sus playas o por la hermosura de la sierra.
Yo conozco la isla allí, en sectores como Los Cocos, en sectores como Los Delfines, en sectores como la Isleta 2. Yo conozco la isla en su entraña popular y sé de lo que me estás hablando. Pero por favor, dile al país, dile a Tierra Firme, ¿cuándo empezó esto, hermano? Porque en Margarita la gente podía dormir con las puertas abiertas en su casa. La gente podía dejar el carro parado frente a la casa con las llaves pegadas. ¿De qué manera la isla de Margarita, nuestro destino turístico fundamental, tanto interno como externo, se transformó en esto, en una estructura donde existe un gobierno paralelo, donde estas cosas ocurren mientras que las autoridades de seguridad del gobierno nacional se reúnen en un hotel 5 estrellas? Háblanos de eso, por favor, de cuándo empezó esto y de cómo llegó esto a ese estado de gravedad. Bueno, lamentablemente, Jesús, a través de lo que ha sido este gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha politizado el tema de la seguridad. La seguridad es uno de los temas que no admite política, porque el delincuente actúa frente a militantes de cualquier partido. El delincuente sencillamente actúa frente a oportunidades que encuentra. Cuando tú politizas la seguridad, cuando tú designas un pseudo protector o un representante del presidente Nicolás Maduro en el estado de Nueva Esparta, que pretende monopolizar esta actividad, pues sencillamente atacamos o combatimos esa inseguridad divididos. Y eso viene pasando desde que el gobierno ha politizado la seguridad. No es posible que en el estado de Nueva Esparta tengamos secuestradas por este representante del presidente Nicolás Maduro nuestra policía estatal, que no podamos darle respuesta a los ciudadanos, y es precisamente esta división frente a este flagelo lo que ocasiona el crecimiento de la inseguridad. Por eso es que siempre insistimos, y se lo dijimos al viceministro, que se lo transmitiera al ministro Reverol, que se hace necesario que combatamos juntos la inseguridad, que se hace necesario que se escuchen a los sectores, que se hace necesario que se abran las comisarías, que los ciudadanos militares escuchen al pueblo para en conjunto elaborar políticas efectivas de combate a la inseguridad. Nada hacemos encerrándonos en un comando, nada hacemos encerrándonos en unas camionetas blindadas que no escuchan al pueblo, porque entonces lo que se está haciendo es sencillamente perder el tiempo, perder los recursos aportados por los impuestos de los ciudadanos, perder los recursos aportados por el ingreso petrolero que percibimos, y sencillamente lo que estamos es facilitando y siendo cómplices de la inseguridad. Es eso lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro en el estado de Nueva Esparta. Quiero agradecerte vivamente, Henry. Era Henry Jaspe, el abogado Henry Jaspe, director de seguridad de la gobernación del estado de Nueva Esparta. A ti te lo quiero agradecer. Quiero agradecerle a Alfredo Díaz que haya tomado la decisión valiente, primero, de ganarle al gobierno en la isla, y segundo, de no regalarle la gobernación después de nuevo a estos señores y estar allí peleando desde esa trinchera, haciéndose solidario con los habitantes, con los pobladores, con los pescadores, y teniendo funcionarios que, como Henry Jaspe, le dicen la verdad claro y raspado a la isla y al país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras, pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pago por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reserva
reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y debo decirles que todavía no se me quita el gusto positivo del evento de ayer en la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Lo voy a decir sin falsa modestia. Me encantó ver allí en el podio, allí en el escenario, en ese escenario tan importante como es el aula magna, hablando como voceros de la sociedad civil venezolana, a personas que fueron conocidas precisamente a través de esta humilde ventana, ¿no? Personas que nadie antes había escuchado. El vocero de los trabajadores del sector salud fue Pablo Zambrano, nuestro hermano Pablo Zambrano, a quienes ustedes han escuchado una y otra vez acá en La Fuerza de la Unión. El vocero de los trabajadores petroleros fue José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y acá es donde ustedes han podido escucharlo antes. Lo mismo pasó con la persona que representó al gremio de los bioanalistas, lo mismo pasó con la compañera que representó al gremio de los docentes, etcétera. Personas que, repito, antes si podían ser escuchadas era a través de esta humilde ventana o de ventanas tan humildes como esta, y que ayer estaban en plano estelar representando los diversos sectores populares que se dieron cita allí en el aula magna. Bueno, lo mismo puede pasar hoy, ¿no? Alguien dice, bueno, ¿quién es Henry Jaspe? Henry Jaspe es un servidor público de primera línea, diciéndole la verdad al país. Ayer estuvo aquí Chara Melgarejo. ¿Quién es Chara Melgarejo? Es un productor agropecuario que tiene décadas de conocimiento y de trabajo con la tierra y con la gente, y que ayer dio una primicia acá, que hoy es primera plana en buena parte de la prensa. Porque para eso estamos, justamente para dar voz, para dar tribuna, mejor dicho, tribuna y megáfono a quienes tienen voz y no han podido expresarla antes. Vamos a hacer dos contactos, así como le hicimos el contacto en Nueva Esparta, vamos a hacer dos contactos de inmediato, porque hay situaciones complejas, repito, en el interior de la República. Acá muy cerca de Caracas tenemos en el litoral varguense un mar de fondo que ha afectado gravemente la vida del varguense y ha afectado incluso algunos bienes y algunos comercios. Tenemos en línea a Carlos Teixeira, el vocero del Radar de los Barrios en esta entidad litoralense. Carlos, cuéntanos, ¿qué ha pasado con este tema del mar de fondo? ¿Cuál es la situación en Vargas? Te escuchamos. Buenos días, Chudo. Saludo a todos los radioescuchas que a esta hora están conectados con Radio Caracas Radio, oyendo el programa La Fuerza de la Unión. En efecto, Chugo, nosotros tenemos una gran preocupación, no por el fenómeno, porque quienes tenemos más de 50 años en Vargas sabemos que esto es recurrente, es cíclico por nuestra ubicación geográfica. Si nosotros hemos tenido mar de fondo, que recuerdo hasta cuando niño, veíamos hasta los cangrejos estar en la avenida Zulé, cerca de la casa, cerca de donde nosotros vivimos. Pero quienes no han tomado conciencia para tener frente a conciencia de un riesgo, tener cultura preventiva, son precisamente quienes nos han gobernado últimamente. Entonces te digo, por ejemplo, en toda la avenida Sublé, frente al Cardonal, montado sobre nuestro arco costero marino, que debe ser un atractivo visual, bueno, ahí a estos señores se le ocurrió, llegando Maduro al poder, construir un gimnasio vertical que hoy está sufriendo daño. Lo mismo que la suntuosa plaza Bolívar Chávez, que hizo Carneiro, está cerrada en este momento también. Es lo mismo que el Simoncito de Macuto, que también está colocado sobre la franja costera marina nuestra. Es decir, esta imprevisión, esta ausencia de conciencia de riesgo está generando daños materiales. Lo otro es el sistema eléctrico, Chubo, muy afectado, la falta de mantenimiento, la falta de inversión, ha generado suspensión del servicio eléctrico, que ayer culminó con más de 24 horas. Se informó que hubo un extraordinario cacerolazo en plena luz del día, sin servicio eléctrico por parte de los pobladores de La Guaira, desde el Casco hasta el Cardonal, llegando
hasta la Quebrada de Cariaco y Punta del Mulato, precisamente protestando porque los alimentos se estaban echando a perder, los electrodomésticos también, nos quedamos sin luz hasta Caraballeda, y entonces toda esta situación ha trastocado la cotidianidad del varguense, que hoy tiene que luchar contra la imprevisión de las autoridades, los embates de la naturaleza. Y ojo, Chubo, lo advertimos aquí, aparentemente el fenómeno durará unas 72 horas más, pero de esto persistir, estaremos nuevamente en presencia de miles de damnificados, porque estos irresponsables ni han hecho el trabajo de mantenimiento de las cuencas y están saturadas de material que ha ido sedimentándose allí, ni han reubicado a las más de 12.000 familias que aún viven en los márgenes de esta cuenca. Si la misión Vivienda en Vargas ha sido en un 90% para resolver problemas de vivienda a familias foráneas, mientras que el varguense ha sido dejado a su suerte en las márgenes de esta cuenca, donde siguen corriendo riesgos. Muchas gracias, Carlos. Era Carlos Teixeira, activista social del Estado Vargas, hablándonos de dos cosas, no de una, de dos cosas. Uno, de lo contundente de la amenaza natural, y dos, de lo irresponsable de las autoridades y que colocan con su irresponsabilidad en situación de vulnerabilidad a la población. Yo tengo que recordar un dato que aquí lo hemos dicho una y otra vez. No existen las llamadas desgracias naturales, los desastres naturales, no. Existe una amenaza natural que al combinarse con una vulnerabilidad social detona y se transforma en tragedia. Eso es lo que ocurre. Por eso un terremoto de grado 8 produce centenares de miles de muertos en Haití. Y, por ejemplo, en Texas genera 2 víctimas fatales porque un señor se electrocutó y otro salió corriendo y lo tropezó, ¿no? Cosas como esas pasan con una amenaza, con la misma amenaza natural, ocurren cosas distintas en países distintos de acuerdo a sea menos o más vulnerable esa población. Bueno, lo que nos acaba de explicar Carlos Teixeira es que a esta situación del mar de fondo se ve agravado por lo que ha sido la conducta irresponsable de las autoridades del lugar. Otro lugar de Venezuela donde enfrenta una situación compleja y dura, ya no una amenaza natural, sino un problema económico y social, es la ciudad de Mérida. Hay el estado de Mérida, hay un problema severo con el tema del transporte y tenemos en línea a Leo, periodista, a Leo León, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo allá en la ciudad de Los Caballeros. Leo, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días para todos desde Mérida. ¿Cómo estás, Chubo? Y a toda la audiencia en Venezuela, un abrazo desde estas montañas. Sí, en efecto, se repite la suspensión del servicio de transporte público por segundo día consecutivo. Ya la pasada semana hubo un antecedente con una retención de 20 unidades en razón de que el Fontur, desde hace más de un año, no ha colocado las máquinas para el cobro del pasaje preferencial estudiantil. Todo se ha quedado simplemente en ofrecimientos de que se estarían instalando el pasado 2 de febrero del año 2017 50 máquinas para la prueba piloto, y hasta la fecha eso no se ha cumplido, que ha traído como consecuencia que ante el alto costo de la vida y la inflación, los transportistas anunciaron la pasada semana de que ya no estarían aceptando la ayuda que le dan los estudiantes, o lo que es el costo del pasaje preferencial, obligando a los estudiantes a tener que salir a la calle a retener algunas unidades de transporte público, que han traído como consecuencia que los conductores, según el sindicato de transporte y las asambleas con presidentes de líneas, resguardaran sus unidades. Destaco lo siguiente: el sindicato de transporte, para proteger sus intereses, no decreta el paro de transporte, sino dice: por recomendación a los transportistas le pedimos que resguarde sus unidades. Esto ha traído como consecuencia de que Mérida, desde ayer, a pesar de que no estaba el anuncio de del paro de transporte, las unidades no funcionaron, dejando a la gente a pie. Hoy, por segundo día consecutivo, se mantiene en razón de que se espera que una comisión del viceministerio y de Fontur viniera a Mérida, compromiso que habían asumido la pasada semana y que estarían este lunes en la ciudad, no siendo así. Sin embargo, ayer, a través de las redes sociales, el gobernador del estado, que estaba en Caracas, anunció que se había reunido con el viceministro y que hoy llegaría a Mérida esa
fulana comisión esperada para buscar una salida distinta. Hay contradicción en suspensión de actividades. El profesor Luis Baiza Rincón, quien es el jefe de educación de la Gobernación de Mérida, ordenó la suspensión de actividades ayer desde la 1 de la tarde y la mantiene hoy, mientras que el sector oficialista nacional, a través de la zona educativa, dice que no hay suspensión. Sin embargo, ya recorrimos parte de la ciudad a esta hora, que está muy fría además, y no hay movilidad a través del servicio de transporte público. 3 líneas, porque el sindicato también tiene su arista allí de división, como es la línea La Otra Banda, Ejido y La Parroquia, y Los Curos, sería la 4ª línea, perdón, estarían prestando el servicio parcial si no hay amenazas de retención. Es importante destacar que la retención de unidades de transporte público no se ha presentado en las facultades, sino curiosamente en las inmediaciones de las residencias Domingo Salazar, en la vía hacia la Hechicera, parte norte de la ciudad, y donde funciona la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, pero no en Ejido, sino en el caso del sector Santa Juana, donde son dirigidos por sectores estudiantiles oficialistas quienes han llevado esta acción de retener estas unidades de transporte público. Hoy Mérida, por segundo día, sigue caminando a la espera de a ver si se presentan estos funcionarios de Fontur para tenerle una solución al servicio de transporte de manera definitiva, que repetimos, tienen más de un año, y ya los estudiantes, por supuesto, no quieren enfrentarse a los transportistas, sino dicen que es una medida de presión. Sin embargo, el sindicato de transporte ha sido objeto de muchas críticas por parte de la comunidad y los usuarios, en razón de que hace poco, inclusive antes que en Caracas, la tarifa del pasaje fue colocada en 2.000 bolívares, y ya se anuncia también un nuevo incremento progresivo que también estaría afectando una vez más el bolsillo de los merideños. Esa es un poco la situación que tenemos por segundo día consecutivo, hoy 7 de marzo acá en Mérida. Leo León, desde la ciudad de Mérida. Yo quisiera que atendieran, ¿no?, a lo que nos dice Leo León. Hay un conflicto en Mérida, un conflicto severo en Mérida. ¿Quién crea el conflicto? El gobierno nacional, al no instalar los dispositivos que permitan hacer fluido el tema del pasaje estudiantil. Esto es muy grave en una ciudad como Mérida. Recuerden ustedes que Mérida no hay una universidad dentro de la ciudad, sino que es al revés. La ciudad de Mérida está dentro de la Universidad de los Andes. Este tema es muy sensible allá. Entonces, el gobierno nacional crea este problema. ¿Y dónde están los focos de mayor perturbación? Ah, qué curioso. En aquellos sitios de la ciudad donde grupos estudiantiles prooficialistas manejan la zona y pueden entonces retener unidades y crear esta situación de conflicto. Qué curioso, en un estado donde precisamente la gobernación la ganó la oposición. Está de anteojito lo que está ocurriendo allí, y lo podemos conocer gracias al testimonio cercano de Leo León, reportándonos desde la ciudad de Mérida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Queremos agradecer públicamente a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, y a todo el equipo que hizo posible, a la rectora Cecilia García Arocha, a todo el equipo que hizo posible la estupenda Asamblea de la Sociedad Civil ayer en el Aula Magna. Los ciudadanos hablaron. Yo creo que esto es muy importante destacarlo. El rasgo más importante de este evento es que fue un acto de los ciudadanos para los ciudadanos. Es también importante, muy importante, que hablen ahora los dirigentes políticos, los partidos políticos. Me explico de la manera más breve y más clara posible. Usted que me está escuchando en su casa, en su automóvil, en el transporte público, usted y yo podemos tener la percepción que querramos. Usted puede tenerla con la sensación de que aquí no hay que votar, ¿no? No hay que votar porque esto es una farsa del gobierno y en consecuencia yo no me presto a ninguna farsa, ¿no? Y está bien, bueno y santo, es el criterio de uno. O puede pensar lo contrario, bueno, de que el único instrumento que tengo es el voto y tengo que usarlo para pelear en la condición que sea, precisamente porque no hay condiciones para mejorar, para conquistar condiciones distintas. Ese también es un criterio y hay gente que piensa así. Ahora, es muy importante, no que los ciudadanos de a pie, nosotros, sino que los llamados líderes, los llamados dirigentes, ocupen su espacio y ejerzan su condición. Un líder es quien lidera, un dirigente es quien dirige. Entonces, quienes han llamado a no votar tienen que explicarle al país cómo y por qué eso forma parte de una estrategia para lograr el cambio. Ok, no se va a votar según ellos. ¿Qué es lo que sí van a hacer para lograr con la movilización social que haya elecciones libres en 2018 en Venezuela? Y los que están llamando a votar, los que incluso tienen ya un candidato presidencial, el lanzamiento de Henry Falcón, tienen que explicarle a los venezolanos de qué manera, desde su perspectiva, eso va a permitir abrirle un boquete importante al régimen, eventualmente ganarle y defender ese triunfo. O poder denunciar el fraude con la contundencia que se hizo en el Estado Bolívar para o ganar o deslegitimar por completo al régimen. Pero tienen que explicarlo para que el país pueda tomar una posición. Y el tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. Sencillamente, ustedes saben lo que ha sido nuestra posición. Yo no estoy llamando ni a votar ni a no votar. Yo le estoy diciendo a quienes tienen esas posiciones, a los dirigentes que tienen esas posiciones, a los partidos que tienen esas posiciones, que le echen el cuento completo al país. Que expliquen no cuál es su consigna, sino cuál es su estrategia, para que uno como ciudadano, para que uno como pueblo, entonces pueda tomar una decisión. El tiempo sigue corriendo. Ayer hablaron y de manera contundente los ciudadanos, exigiendo unidad y hoja de ruta. Ahora es muy importante que hablen los partidos políticos cumpliendo su responsabilidad. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habla para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.